Qué rápido pasan los domingos. Y dice, ya otra vez domingo. Y me doy cuenta que eso lo digo cada día de la semana. Cuando es el lunes, dice, ya estamos al lunes. Otra vez. El tiempo vuela, ¿no? Muy bien, pues ayer tuvimos un día de fiesta, ¿no? Un día especial que recordaremos mientras vivamos en esta tierra. Y adivinar qué texto he elegido para esta tarde. ¿De qué trata? No es un salmo, ¿no? La boda de Caná, muy bien. Vamos, ¿seguimos de boda? Bien, vamos a seguir de boda. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Hay textos a veces que conocemos tanto que ya ni los volvemos a leer, y es una pena. Tienen mucha riqueza. Entonces, Juan, capítulo 2, y vamos a leer este relato. Pues sabemos que cuando haces parte a Dios de una relación matrimonial, pues es algo que Él bendice, que Él apoya, que está dentro de su voluntad. Dice así la Escritura: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, pues entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Pues muy bien, así que hasta en la vida de Jesús hubo una etapa a partir de una boda. Hubo antes de la boda y después de la boda. Antes de la boda, pues vivía con sus padres, con su madre, mejor dicho, con sus hermanos, con su familia. Y a partir de esa boda, pues fue cuando empezó su ministerio. En Juan 1:50, si vemos un poco en el contexto, esta historia de las bodas de Caná sucedió justo después del llamamiento de los discípulos. O sea, hubo un tiempo donde él fue eligiendo los discípulos y había uno que se llamaba Natanael. Casi se llamaba Natán, pero no, Natanael. Y Jesús pues le había dicho a cuando fueron a buscarle, él estaba sentado debajo de una higuera y le dijeron los discípulos, oye, ven a conocer el Mesías, es él. Es como estaba escrito en la ley y en los profetas. Y él se acerca y Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, ahí yo te vi. Y él entonces creyó y le responde Jesús. Y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así que aquí este personaje, en Juan 21:2, Natanael, nos dice que él era ¿de dónde? De Caná de Galilea. Es solo un pequeño detalle. Así que se iban a dirigir y él iba a asistir a una boda en el lugar de donde él era. Así que él seguramente conocía a los invitados y a todo el mundo que estaba allí presente.
Entonces, ¿cuál era la meta? La meta de esta boda. Pues aquí, en esta boda no hay muchos detalles, ¿verdad? Ayer cuando nos hemos sentado en la mesa, en el restaurante, teníamos una tarjeta así prolongada y había el detalle de todo el menú, con precisión, todo detallado. Aquí en el relato no sabemos qué comieron ni qué bebieron, no hay detalle de ningún menú, no sabemos ni quiénes se casaban, ni el nombre de los novios, ni si eran parientes o no de Jesús, ni nada. Quiere decir que el enfoque de esta historia no está tanto en el hecho de la boda en sí, sino el enfoque era otro. Era para manifestar la gloria de Jesús. Todo el enfoque de esta historia es un pretexto para mostrar algo respecto a Jesús. En Juan 2:11 nos dice esto, que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y entonces sus discípulos creyeron en él. Así que aquí tenemos a Jesús que ha sido invitado a esta boda y hay una rifirrafe ahí con su madre. Ahí está la madre, María. Imagínate, tú has criado a tu chiquillo durante 30 años, es tu hijo, ¿no? Y mis padres aún me llaman el nene, porque fueron el apodo que me dieron de pequeñajo. Y aún hoy en día, casi 50 años más tarde, pues nos han dado cuenta que los años han pasado. Y dice, hola nene. Yo sé que desde el cariño, así que no pasa nada, es una relación así, de cariño, ¿no? Así que aquí María, pues en esta situación, ella sabía quién era Jesús. Y había esa dualidad en ella. A este lo he parido yo, lo he criado yo y estuvo en mi casa bajo mi techo durante 30 años. Pero al mismo tiempo sabía quién era, porque le había sido revelado en sueños, a través de un ángel, quién iba a ser concebido en su vientre. Entonces, en esa dualidad que ella tenía, sabía que en Jesús había el poder, pero al mismo tiempo ella pensaba, yo soy su madre. Así que se acerca a Jesús. ¿No tienen vino? Y Jesús no le dice mamá. Dice, sí, mamá, es verdad. Dice, mujer, ¿qué pasa contigo? O sea, aún no ha llegado mi hora. Y varias veces Jesús ha usado esta frase de, aún no ha llegado mi hora, pero en este contexto no tiene nada que ver con su muerte ni su crucifixión, sino que aún no había llegado su hora de manifestar su gloria. Lo que le estaba queriendo comunicar a la madre es, mira, cuando me toque manifestar mi gloria, cuando toque hacer un milagro, no será porque tú me lo digas, sino que yo estoy en conexión con mi Padre y cuando yo vea que mi Padre, Dios, me dé el fuego verde, el semáforo verde, entonces yo actuaré. Así que estaba ahí en la boda y el matrimonio pues es honroso a los ojos de Dios, pero mucho más importante que una ceremonia de boda, lo más importante es que Cristo tenga el lugar en el hogar. De ahí en adelante, que Él sea siempre el dueño de ese matrimonio. Entonces aquí faltaba el vino. Respecto al vino, pues ayer no nos quejaremos, todos los varones hemos recibido una botella especial de Ribera del Duero, al final de regalo, extraordinaria, que nos limpia, bueno, que usamos para limpiar, pero en 1 de Timoteo 5:23, pues nos daba algún uso del vino. Este Timoteo estaba enfermo y él, en su situación, en su contexto, pues le decía a él, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que se podía usar pues para cierto tipo de enfermedades. De aquella no había ibuprofeno, no había todo el tipo de medicación que había hoy en día. Entonces, el aceite también era un uso medicinal, el vinagre también, el vino. Y en este mismo libro, en el capítulo 3, versículo 8, pues también nos habla respecto a los excesos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Muy bien, pues el cristiano, pues respecto al vino, ¿puede o no beber? ¿Sí o no? Pues aquí vemos el equilibrio. Le recomienda a uno, puedes beber, porque estás mal. Y en otro lado dice, no bebas demasiado. Entonces quiere decir que se puede beber, pero no bebas en exceso. Entonces, hay sitios, países enteros, donde la cristiandad prohíbe el uso del vino. Y lo enseñan como si fuera pecado. Pero no es pecado. Pero beber en exceso es pecado. Pero lo hacen por medidas de seguridad. Ayer, por ejemplo, con unos amigos de Benjamín y Mariluz que estaban en la mesa frente a nosotros, nos comentó este hombre una cosa. Dice, me parece de mucho valor y atrevimiento el celebrar una boda sin alcohol. Me parece extraordinario, porque se dio cuenta que no hacía falta para pasarlo bien. Entonces, para él eso le marcó y lo encontró fenomenal. Y dijo, bueno, pues por lo menos hay cervezas, ¿no? Y digo, sí, pero son 0-0, ¿eh? Pero eso para él le ha marcado y fue un testimonio importante. Entonces, en una boda cristiana, ¿puede haber vino? Claro que puede haber, como puede no haber. Eso es decisión de quienes lo organizan. Pero hay que saber siempre tu objetivo, cuál es tu objetivo dentro de lo que tú haces. Y el objetivo de ayer pues fue alcanzado. No hace falta que uno busque la alegría en el alcohol y también pues eso permitió que no terminara el día con algunos desmadres, a lo mejor de algunos invitados. No hablo necesariamente de personas de aquí. Efesios 5:18. De nuevo, no os embriaguéis, es que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. No sé, compara el vino con el Espíritu, porque los efectos del vino a veces son parecidos al Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu, puede uno estar borracho. Eso pensaron en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando cayó el Espíritu Santo, el Paracletos, la dinamita del Espíritu Santo ahí en los discípulos, y salieron ahí en pleno día y cada uno hablando lenguas. La gente, ¿qué pensaron de ellos? Estos están borrachos. Entonces, ¿cómo los habrán visto? Llenos del Espíritu, pero ellos pensaban que estaban llenos de vino. Entonces, si tú ves a un hermano en la fe que parece que está borracho, huélele primero la boca para saber si... Y así ya sabrás de qué está lleno. Pero no juzgues antes. Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, el que te dice, es que no hay que beber vino, es anticristiano. Vale, no comas carne tampoco. Vale, si me baso en este texto. Pero aquí dice, si tienes un hermano frente a ti que para él es pecado, que él tiene mala conciencia, el tomar vino o incluso comer chorizo ensangrentado ahí, pues que no lo hagas. Por amor al hermano. Ya que tú eres más maduro, que tú entiendes que tú tienes esa libertad, no lo hagas en presencia de él, porque le harías pecar, porque le harías pensar que tú estás pecando. Y tú sabes que no. Entonces te lo guardas en la nevera, te lo guardas en la despensa, y cuando despides al hermano, después de haber comido unas sopas de fideos, te comes tu chuletón tú solito. Entonces, tenemos libertades y dentro de esa libertad somos llamados a la madurez para no ser de piedra de tropiezo a otras personas que creen que algunas cosas son pecaminosas. Y por eso es importante pues, ir creciendo en el Señor, desarrollando el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, y con el cual pues, tenemos la libertad de beber vino o de comer carne, pero no en exceso. Todo lo que es bueno en su inicio, si exageramos de ello, pues es pecado. Hombre, no me va a decir que comer mucha carne es pecado. Lo es. ¿Qué le pasó a los israelitas que se llenaron de codornices hasta las narices? Que les salía por las orejas. Murieron un montón de ellos. Les reventó el estómago de tanta llenura.
Muy bien. Así que en esta boda específica donde fue Jesús, pues había un drama. En esa cultura, pues hace falta el vino, es una costumbre. Entonces, por eso estamos dentro del contexto del pueblo de Israel, y allí las bodas pues duraban la fiesta varios días, varios días. No era solo una comida ni un día, sino unas fiestucas que se montaban ahí que era impresionante. Y aquí pues faltaba eso, y eso era un problema serio. Así que viene María, que estaba también en la boda, y bueno, se le acerca a Jesús, y cuando Jesús ya le dijo, mujer, que aún no ha llegado mi hora, pues ella parece que estaba muy familiarizada con la gente que se casaba, porque ella iba y se acercaba entonces a los que servían. Entonces usó otra táctica y dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dice. ¿Vale? Lo que os diga Jesús, hacerle caso, hacerme caso de que le hagáis caso, que veréis lo que va a pasar. Sabía María perfectamente que Jesús podía solucionar esta situación, sabía que era su hijo y también sabía que ella era su madre, pero que ya tenía ella que mantener sus distancias y no podía ahí entrometerse. Cuando le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús jamás ha sido mal educado ni ha sido descortés con su madre. Siempre ha sido con muchísima educación. Esta misma expresión la volvió a usar en Juan 19:26, cuando Cristo estaba en la cruz. Y él vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, de nuevo, mujer. No le dijo mamá, ni madre. Mujer, he ahí tu hijo. Juan se ocupará de ti. Era realmente demostrarle que ahora ella tenía que tratarlo a él como su Salvador y no ya como su hijo. Porque mientras lo consideraría como su hijo, sufriría muchísimo como madre, por causa de todo lo que iba a sufrir Cristo. Pero si lo iba a considerar como su Salvador, entonces entendería aún mucho mejor lo que estaba haciendo ahí el Señor Jesús. Jesús, pues quería enseñar a su madre que tendría que tratar así, como su Salvador y ya no más como su hijo. Entonces, ahí estaba un poco el problema en María, que quería conectar su relación de madre y en conexión con la obra del Señor. Y Jesús tuvo que hacer una separación muy fuerte. Si tú sigues ejerciendo de madre conmigo, yo no puedo desarrollar el llamado de mi Padre, al cual él estaba llamado. Por eso le dijo, no llegó la hora. Eso le pertenecía al Padre. ¿De qué hora estaba hablando? De la manifestación pública. Es decir, que de momento Jesús iba un poco de incógnito. No se sabía, sabía que era el hijo de María, el hijo de José, pero no se sabía todavía de qué él era capaz. Y llegaría ese momento, esa hora, donde él ya manifestaría su gloria y él ya demostraría todo lo que él es. Entonces, María entendió que Jesús iba a anteponer los intereses de su Padre Dios antes que los intereses familiares de la sangre. Pues allí había 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de los judíos, y está especificado ahí, ¿no?, que con esos 6 cántaros de piedra le dijo que las llene de agua y que llenara esas 3 tinajas que estaban ahí también. Y nos especifica el texto que eran para el rito de la purificación de los judíos. ¿Y por qué está mencionado eso? Pues para mostrar que los ritos de purificación externos no sirven para nada. Para ellos era muy importante el lavarse las manos, el lavar los pies a los invitados, el que aparentemente estés todo limpio, y todo tenía un aspecto religioso. Pero si eso no cambiaba el interno, si eso no cambiaba el corazón, pues lo que estaba diciendo aquí Jesús es que no sirve para nada. Y eso es un poco el mundo religioso, donde vive de apariencias, quiere demostrar
a los demás por el qué dirán, para que no crean qué, etc. Y uno anda pues con máscaras, demostrando algo que realmente no es. Así que eso no cambiaba absolutamente nada. Y Jesús quería un poco demostrar lo vacío y lo hueco que era el judaísmo. Así que el milagro que iba a ocurrir, lo que iba a hacer Jesús, es un anticipo de lo que significa tener una vida transformada desde nuestro interior. Porque nosotros representamos esas vasijas vacías. Y Jesús da la orden, llenarlas con agua. Estaban vacías. ¿Jesús necesitaba que las personas las llenaran con agua? ¿Él podía haber llenado esas tinajas sin ayuda humana? ¿Verdad que sí? Pero Él siempre le da como un toque, como una pequeña orden al ser humano, para que Él pueda hacer lo que está en su capacidad, para mostrarnos que Él quiere manifestar su gloria a través de los seres humanos. Entonces les da la orden, llenar esas tinajas de agua. Y entonces van y las llenan y le hacen caso. Entonces Jesús quería llevar a cabo el propósito que Él tenía. Y cuando Jesús se acercó al agua, el agua se sonrojó de ver a Jesús y se transformó en vino. Así que hubo un cambio en el vino, hubo un cambio en su sustancia, hubo un cambio en su carácter. Y este milagro pues era diferente de los demás, porque los siguientes milagros que Jesús haría tenían más que ver con las personas, con restaurarles a nivel físico, con liberarles de demonios, pero ahí se trataba de cosas. Y en el Evangelio de Juan hay muy pocos relatos respecto a milagros, porque el enfoque de Juan no tiene nada que ver con los milagros, sino que cada vez que menciona un milagro es para mostrar una característica de Jesús. Por ejemplo, cuando tenemos el relato de la multiplicación del pan, pues, ¿qué es lo que Él quería enseñar? Que Él era el pan de vida. Cuando relata el milagro de que abre los ojos a un ciego, ¿qué es lo que Él quería demostrar? Que Él era la luz del mundo. Así que cada milagro en el Evangelio de Juan es sobre todo para revelar una característica de quién era Él. Por eso así empieza Juan, que Él vino para manifestar su gloria. Él vino para enseñar quién era Él. Ese era su propósito. Así que los milagros siempre tenían el propósito de darse a conocer quién era Él. Así que aquí había una real necesidad, una necesidad material. Y no sabemos por qué se les habría acabado el vino. A lo mejor vinieron más invitados de lo previsto. Y el no tener vino pues era una señal de humillación o incluso de pobreza o de tristeza. Y Jesús actuó ahí y mandó la orden. Y viene el maestresala, ¿no? y lo prueba. Y dice, vaya, si este vino, si es una cosecha del 82, si está mucho mejor que el primer vino que hemos servido. ¿Por qué servían primero el mejor vino al principio? Porque al principio, pues uno está allí con el vino, está bueno, tal, mira el brillo, tal, te pega el suervo. Pero cuando llevas 4 vasos, ya, si es vino tinto de mesa, de tal, ya ni te enteras. Entonces, esa era un poco la estrategia. Y ahí el maestresala dice, wow, si esto es lo mejor, ¿qué ha pasado aquí? Y Cristo, pues, lo que quería enseñar ahí es que lo que viene al final siempre es mejor que lo que hay al principio. Cristo es la revelación de Dios y es mejor de lo que había al principio. ¿Qué había antes de Él? Había la ley y los profetas. Pues Cristo es mucho mejor, ¿verdad? La nueva vida en Cristo es mucho mejor que la vieja, sin Él. La boda del Cordero, que es futuro, será mucho mejor que la boda del presente, aquí en la tierra. La vida eterna, pues será mucho mejor que la vida presente. O sea que con Cristo será siempre mucho mejor. O sea, así como este mundo va avanzando hacia un caos, pues con Cristo vamos de gloria en gloria.
Y Pablo dice que aunque este cuerpo envejece y nos envejecemos, y iba a decir se te cae el pelo, a mí ya se me cayó, nuestro ser interior se va rejuveneciendo. O sea, hay algo en ti que va rejuveneciendo en Dios, aunque este cuerpo se desgaste. Así que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y aquí, en el texto de las bodas de Caná, dice que él hizo señales. No dice que hizo algo poderoso ni algo maravilloso, sino una señal. Y cuando hablamos de señal, es porque esto marcaba una transición para Jesús. Entre el tiempo en que Jesús vivía con su familia y iba a pasar a esa transición donde iba a empezar su comienzo público, su ministerio público. Aquí al final de este texto, cuando dice que él hizo señales, que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí, dice, no muchos días. No muchos días, ¿qué significa? Pocos días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Jesús se estableció en Capernaum como lugar de residencia. Y su madre y sus hermanos ya se fueron sin él. Y Jesús se quedó con sus discípulos ahí. Y ellos regresaron, su familia, a Nazaret. Y a partir de ahí empezó su ministerio Jesús. Y esa era la señal. Así que la señal del Evangelio de Juan es Jesucristo. Los milagros nos revelan quién es Él. Él manifiesta su gloria. En Juan 1,14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el principio de la gloria lo vieron cuando transformó el agua en vino. Y dice que entonces los discípulos creyeron en Él. Es que antes de empezar el ministerio, antes de empezar a servir a Dios, tienes que ver su gloria. Tienes que tener un toque de Dios, un cara a cara. No puedes empezar a servirle si no has tenido una experiencia profunda, una convicción profunda entre tú y Dios. Y no estoy hablando de conversión, sino que estoy hablando de llamado. Y tú miras los profetas del Antiguo Testamento. Antes de ser llamados a profetizar, tenían una experiencia con Cristo, con Dios, extraordinaria, donde veían su gloria, donde había un cara a cara. Y eso les permitiría incluso a dar sus vidas por el Evangelio, a dar sus vidas por su llamado, porque habían visto la gloria de Dios. Entonces, si tú crees que Dios te ha llamado a servir, pero aún no has tenido ese tiempo, ese cara a cara con Él, se te va a hacer muy pesado servir. La obra te va a pesar en los hombros y no vas a poder con ella. Y vas a abandonar en el camino. Y te vas a quejar. Pero si has tenido esa experiencia, su gloria manifestada en tu vida, entonces pase lo que pase, vas a seguir adelante. Porque sabes a quién sirves y sabes quién es el que te ha llamado. Tenemos que ser conscientes de ver su gloria y eso nos ayudará en la prueba. No sé lo que llevamos dentro de nosotros, qué tipo de líquido. Jesús dijo que el vino nuevo revienta las odres viejas. Si nosotros somos una vasija vieja, y no estoy hablando de años, sino con unos conceptos anticuados, unos conceptos adaptados a la letra que mata de la Biblia, no podremos resistir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si vemos su gloria y le damos ese permiso de ir rompiendo nuestros esquemas y que Él nos vaya llevando a donde Él nos quiere llevar y como base siempre su palabra, porque Él nos da una nueva comprensión de su palabra siempre. Su palabra nunca cambia, siempre es la misma. No hay nueva revelación, pero sí que habrá y puede haber siempre una nueva y mayor comprensión de su palabra, mayor profundidad, mayor gloria. Y entonces sabes a quién sirves y eres capaz de ir adelante. Cuando Jesús dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo dijo de verdad. Es ligero. Y si es pesada la carga que tú llevas encima, si es pesado tu servicio, si es pesado lo que haces para Dios,
es porque quizás no has visto todavía la gloria de Dios. Es posible porque que todavía estés haciendo las cosas conforme a tus fuerzas, en lo que hay que hacer. Y hay que tener ese tiempo. Si tú hoy tienes tu vasija vacía, o incluso la tienes llena solo de agua, dar ese permiso a Dios. Ten ese tiempo, ese encuentro, que marca una diferencia, un antes y un después. Nuestra vida está llena de etapas, donde tendremos que dejar cosas atrás y tenemos que emprender cosas nuevas hacia adelante. Si arrastramos cosas del pasado, y no digo que hayan sido malas, porque te impiden avanzar hacia lo que Dios te llama, pues te vas a quedar atado al pasado. Y en esa gloria y en esa relación con Dios, Él te va a decir, suelta y sigue adelante en lo que yo te voy a mostrar.